¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Las tragedias de Tlatlaya y de Iguala, con los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, han colocado un punto de quiebre en nuestro país. Se movilizó la sociedad a manera de repudio con lo que ocurrió en esa entidad de Guerrero. Y también observamos a la sociedad internacional arrojando reflectores sobre esto que se ha calificado como una gran crisis de derechos humanos del Estado mexicano. La frase que se colocó en el Zócalo con las primeras manifestaciones, que decía, fue el Estado, se ha quedado como la principal, y es que fue el Estado quien secuestró y desapareció y quién sabe qué más hizo con los muchachos normalistas. Fue el Estado en su versión policía municipal, pero también en su versión conjunto de instituciones que han sido incapaces de confrontar esta realidad, no solo ahí en Iguala, sino en el resto del país. El presidente Enrique Peña Nieto ha hablado de la desinstitucionalización que vemos en distintas coordenadas del Estado mexicano. Este es el tema que abordaremos hoy y que no se reduce solamente a Tlatlaya y Ayotzinapa, pero estos eventos nos permiten colocarnos los lentes para mirar una realidad de nuestra época, de nuestra generación, que se ha vuelto ya intolerable y que ha merecido de parte de la sociedad, en efecto, una reacción que no se había visto a pesar de que la crisis de violación de derechos humanos lleva ya varios años andando. De esto hablaremos hoy, del Estado. Fue el Estado y tendría que dejar de ser el Estado quien viola derechos humanos. Comenzamos. Prometido, estamos aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, al calor justamente de un seminario que ha tratado de esclarecer, entender, comprender esta tragedia que a partir de Tlatlaya y de Iguala nos ha arrojado a reflexiones muy serias sobre nuestro país en México y habría que decirlo, como lo planteaba en la introducción, también fuera de México. Y estamos aquí con especialistas, con juristas, con quienes han estado próximos a las comunidades, a los dilemas. Voy a tratar de sacarles el mayor jugo posible para que nos ayuden a dilucidar, a entender esta circunstancia. Como es tradición en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten. Mariana Mora, comenzamos con usted. Muy buenas tardes. Soy Mariana Mora, soy antropóloga del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y también investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Creo que soy la única no jurista. Muy bien, pues en estas épocas, Mariana, nos estamos volviendo todos juristas. Como cuando las crisis económicas, todo el mundo habla de economía, ahora todos hablamos de instituciones. Ahora no está tan mal la pedagogía jurídica, qué lástima que sea golpe de estas experiencias tan dolorosas. Muchas gracias por estar aquí, Mariana, y le doy la bienvenida a Ricardo Ortega. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Ricardo Ortega, profesor de tiempo completo de la Facultad de Derecho y tutor de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y tengo un buen rato ya trabajando temáticas vinculadas con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es un honor tenerte acá, Ricardo. Muchísimas gracias por estar. Y también a Juan Cruz, me da muchísimo gusto tenerte aquí, Juan. Pues para mí también me da mucho gusto volver a tu programa, hace ya algunos años que estuvimos aquí. Soy Juan Antonio Cruz Parcero, soy investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas aquí en la UNAM. Me he dedicado pues, toda mi vida al tema de los derechos humanos, de los derechos sociales, y últimamente escribo una columna en el diario La Razón donde le he dedicado espacio al tema de Iguala, Ayotzinapa, Tlatlaya, etcétera. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. Tengo que contarle al auditorio que fuimos compañeros en la facultad, así que tenemos algunos años ya de conocernos y me da mucho gusto reencontrarte aquí en la UNAM. Un placer. Rodrigo Gutiérrez, bienvenido de nuevo a Espiral. Me da mucho gusto tenerte aquí. No, el gusto es para mí. Ricardo, yo soy Rodrigo Gutiérrez, soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de aquí de la UNAM. También especialista en derechos fundamentales y
pues durante muchos años hemos venido acompañando procesos de defensa de derechos, sobre todo temas de agua, minería, presas y otros grandes megaproyectos de inversión, en donde también ocurren, digamos, tragedias parecidas a las que estamos discutiendo el día de hoy. Vamos en este primer bloque, a tratar de descubrir o de enfrentar una pregunta que para mí no está clara de responder. Y es, ¿por qué ahora sí? A ver, llevamos ya varios años de violación sistemática de derechos humanos. Se hablan, ya los números no me los creo todos, pero pues de más de 100,000 muertos por la famosa guerra por las drogas, más que contra las drogas. Y luego un número de desaparecidos que varía en números, pero hay quien incluso habla de 300,000, ¿no? Es decir, son cifras bastante serias. ¿Por qué ahora sí? ¿Por qué ahora sí es tema en el extranjero? ¿Por qué ahora sí es tema en la sociedad? ¿Por qué ahora sí estamos saliendo finalmente a las calles a decir hasta aquí llegamos? Antes era una cosa como más de redes sociales, más de discusión, de café, más de enojo, pero no estaba este bloque social confrontando tal realidad. ¿Por qué Iguala y Tlatlaya se nos vuelven el punto de quiebre, si es que es punto de quiebre? La mesa es de ustedes. Bueno, si quieren yo comienzo. Yo tengo la idea de que es la empatía que hay con los estudiantes. Es decir, Iguala, las víctimas son estudiantes y eso nos acerca a todos, por ejemplo, a todos los universitarios, a toda la comunidad universitaria del país, nos acerca a ellos, ¿sí? El Estado, en toda esta violación sistemática a los derechos que hemos tenido durante todos estos últimos años, se ha encargado de enfatizar que las víctimas están involucradas con el crimen organizado. Y eso ha alejado a la sociedad de sentir empatía con las víctimas. En la medida en que son criminales, y por esta idea de que algo hicieron, por algo estaban ahí, por algo se los mataron, por algo desaparecieron, eso aleja a la sociedad, aleja a la gente común, digamos, de ver eso como un problema suyo, ¿sí? Entonces, ese discurso que se ha mantenido durante más de un sexenio de decir, son muertos porque algo tenían que hacer, algo hicieron, estaban involucrados en San Fernando mismo, ¿no? Es decir, los migrantes, no hubo ninguna empatía con los migrantes. Eran jóvenes, ¿sí?, metidos en la... Incluso Tlatlaya lo estaban manejando, es decir, hubo un enfrentamiento, algo estaban haciendo, ¿sí? Igual es distinto. Iguala son estudiantes y eso nos solidariza a todos con ellos. Sí, a mí se me hace que este caso cristaliza y desborda la situación, ¿no? Cristaliza porque es evidente que era la policía, no le podían echar la culpa al narco porque ahí hay videos, ¿no?, de la policía llevándose a los estudiantes. Cristaliza porque es evidente que no era solamente algo local, sino que está el municipio involucrado, el Estado y a nivel federal. Y que no hay manera, ¿no? No hay manera de decir estaban metidos en algo, o era el narco, no era la policía, o no era el presidente municipal, aglutina todo, ¿no? Y nos exige, nos obliga a ver qué está sucediendo en todos los niveles federativos y en la relación narco-policía, políticos. Y creo que desborda porque también, como tú bien dices, tiene que ver con, hay una empatía, ves las fotos de los jóvenes de 19, 20, 21 años, y aunque Abarca y su esposa le están apostando que como los normalistas son los criminalizados, ¿no?, y por lo tanto podían hacer lo que se les daba la gana con ellos o quien cometió los actos, el resto de la población dijo no, estos sí son nuestros desaparecidos, estos son 43 más 22,000 más. A mí me parece que en el fondo se suman dos cuestiones. Por una parte, un hartazgo social y por la otra, una importante paradoja. Empiezo con la paradoja. La paradoja es que en los últimos años en el país hemos experimentado una de las mayores cascadas de reformas estructurales o institucionales, ¿no? La reforma constitucional en materia de derechos humanos, la reforma en materia de la ley de amparo, la reforma en materia de acciones colectivas, que teóricamente tendrían como función visibilizar la temática de derechos humanos, por una parte, pero en un contexto
de una creciente tensión y generación de violencia. Generación de violencia a causa de una política en materia de seguridad que ha exacerbado condiciones en el país que me parece conducen justamente a la otra explicación. La existencia de un hartazgo social en donde a mi juicio me parece que era cuestión de tiempo, desgraciadamente, para que la sociedad iniciara procesos que reflejen de alguna manera una forma de contestar al Estado y de decirle no podemos soportar más una situación sistemática de violación a los derechos humanos. Sí, yo creo que la pregunta es difícil de contestar porque efectivamente en este país pues la violencia se utiliza cotidianamente, yo incluso diría en ocasiones estratégicamente, para intentar a través de la amenaza desmovilizar a aquellos grupos que están intentando, digamos, construir sus formas de vida, como ocurre con cientos de grandes megaobras que están hoy extendidas en todo el país. Y la violencia es permanente sobre pueblos, sobre barrios, sobre comunidades. En el país tenemos 22.400 desaparecidos que están oficialmente reconocidos y tenemos 80.000 muertos. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo llegamos a esas cifras verdaderamente escalofriantes, escandalosas? ¿Y por qué esas personas que han sido desaparecidas y que han sido asesinadas no habían, digamos, formado parte de la discusión pública, política en este país? Yo creo que tiene que ver también con lo que decía Juan Antonio. Es el Estado asesinando a sus estudiantes. Esto es un componente brutal, salvaje, no tiene palabras, es inexplicable. ¿Cómo puede ser que el propio gobierno esté matando a sus jóvenes estudiantes? Además, jóvenes que están luchando por condiciones laborales y por mejorar la educación en este país. Creo que es ese componente simbólico el que en un momento dado hace reaccionar a una parte muy importante de la población en México, incluyendo por supuesto universitarios, medios de comunicación, etc. Es que verdaderamente es intolerable, no tiene palabras. Nosotros, Ricardo y yo estábamos coordinando este evento sobre crisis de Estado, no sabíamos cómo llamar al evento, porque lo que está ocurriendo es la barbarie. No hay crisis de Estado, se queda corto. Déjame utilizar esa frase porque yo creo que a todos nos impresionó cuando la vimos en la Plaza del Zócalo, ¿no? Es el Estado. Yo oí desde mucho tiempo que las muertes eran el producto de que el gobierno le estaba ganando la guerra a los criminales, ¿no? Luego ya se acabó esa versión y entonces, no, los muertos se deben a que entre criminales estaban matando. Pero algo ocurre ahora donde esto se resignifica con esa frase. No es el gobierno matando criminales, en efecto. No son los criminales entre sí. Esto tampoco se debe a la falta de coordinación entre las autoridades. Esto se debe a lo que se debió desde el primer día. El Estado abusando de su población. Cuando digo que esto es punto de quiebre, podríamos decir que este significado de la crisis ya no tiene marcha atrás. Ahora sí podemos llamar las cosas por su nombre a partir de esta frase puesta ahí en el Zócalo. Mira, yo creo que quiero agregar un poco a tu pregunta que nos está provocando a una reacción. Creo que hay que darle crédito a los normalistas, a los padres de familia y a los que los han estado apoyando por su capacidad de elaborar un discurso político muy efectivo que interpela a la sociedad, que es algo que no había sucedido de la misma manera, ¿no? Si nosotros vemos al inicio del 27, 28, 27 de septiembre, los primeros días, el Estado inmediatamente va diciendo, el gobierno va señalando al narco, ¿no? Y va separando al Estado de los delincuentes. Y lo que hacen los normalistas es que dicen, no, no, no. No puedes seguir haciendo lo mismo, no puedes aislar y no puedes decir que es el narco, sino que son ustedes. Y eso de que fue el Estado es algo muy efectivo que interpela y que yo veo en las marchas, en el mes que estuve ahorita en Guerrero, que las pancartas, los discursos, los gritos están señalando las cosas como son, como parte de esa interpelación que yo creo que fue un logro
de los normalistas, ¿no? De decir, en la marcha del 8 de octubre decía un cartel, ya basta de la necropolítica del narcoestado, ¿no? O sea, más claro que la necropolítica, en vez de una política biopolítica que nos fomenta y facilita para la vida, el Estado está promoviendo una política de muerte, ¿no? O sea, así de claro están los carteles y yo nunca había visto eso en las calles. Entonces yo también lo atribuyo a esa capacidad de interpelar. ¿Nos cayó el 20 socialmente? A ver, me quedo con estas dos frases, ¿no? Basta de una política para la muerte a partir del narcoestado. ¿Nos cayó el 20 que eso es lo que teníamos? ¿Se construyó un consenso que no existía? Pues yo creo que como todo problema complejo, porque los problemas sociales son complejos, me parece que también tiene una lógica multifactorial. Por una parte, me parece que hay un creciente empoderamiento de la sociedad civil que va buscando la existencia de canales políticos, convencionales o no convencionales, de participación política y de expresión. Entonces, por una parte existe un componente importante de empoderamiento de la sociedad civil y la pregunta de fondo es saber si los casos Ayotzinapa y Tlatlaya son finalmente una manera de articular una serie de demandas, porque no creo que sea una sola demanda, sino una serie de exigencias, de demandas y, como decía en un principio, de hartazgo social respecto a la forma de enfrentar los problemas sociales. Y la segunda parte, unido a una de las preguntas que hacías de si esto tiene vuelta atrás o no, me parece que estamos, y el otro día escuchaba una entrevista con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el maestro Emilio Álvarez y Casa, que decía que el 30% del total de las quejas en el continente corresponden a México. Es decir, sumado a este proceso de empoderamiento social que buscará canales de expresión, también existe una creciente demanda de organismos internacionales en donde la temática de los derechos humanos comienza a visibilizar no solamente los problemas vinculados con el papel del Estado, sino también con otros aspectos mucho más profundos que pasan necesariamente por el análisis de las desigualdades sociales. Pero a ver, Tocayo, yo nunca había visto la alineación de los astros así. Parlamento Europeo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ginebra, la Casa Blanca, que es pálida, pero algo dijo. En fin, a ver. El Papa. ¿No? El Papa. ¿Qué está pasando? Es decir, a ver, dentro hay una movilización, pero afuera hay unos reflectores que también vuelven imposible seguir escondiendo los muertos y desaparecidos debajo del tapete o justificando que es un problema de bandas del crimen. Me voy a corte y regresamos con este enfoque sobre el farol de la calle que acaba alumbrando la casa. Quédense con nosotros, regresamos. Estamos de vuelta en Espiral hablando sobre esta tremenda devaluación del Estado mexicano y la crisis de derechos humanos que la está provocando. Y bueno, antes de irme a corte, les preguntaba, ya hablaron ustedes de la alineación de factores de movilización para visibilizar que es el Estado el que está matando, pues, y del otro lado la alineación de factores internacionales. Quisiera darles un repaso rápido. ¿Por qué se da esta reacción del Parlamento Europeo, del Vaticano, de la Comisión Interamericana, de Ginebra? Bueno, yo creo que tiene que ver justamente, Mariana lo colocaba muy bien, con la posibilidad o con la estrategia de haber logrado por primera vez en este país que un acontecimiento que es brutal, el acontecimiento es salvaje, pero efectivamente esta capacidad de los propios normalistas con el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan lograran, ¿no?, tocar ese conjunto de actores y llamar la atención, poner el reflector en nuestro país, vinculado con el caso Tlatlaya, en donde la situación es igualmente grave, aunque menos visible, porque en Tlatlaya sí claramente tenemos al ejército poniendo contra la pared a 22 jóvenes y asesinándolos. De nuevo, la situación del Estado mexicano matando a sus propios jóvenes. Y eso pues se convierte en un acontecimiento que
necesariamente tenía que llamar la atención de el mundo en general. El hecho de que la Tlatlaya fuese publicitada por la revista Esquire, ¿te parece que pudo haber sido un detonante? Yo creo que el hecho efectivamente de ese manejo y esa capacidad desde Guerrero de posicionar y de llamar la atención sobre un conjunto de medios de comunicación, porque no solo fue Esquire, sino efectivamente fue New York Times, llamó la atención de toda la prensa internacional, pues genera un efecto rebote, lanza la noticia hacia todo el mundo y por lo tanto llama la atención de un acontecimiento que es gravísimo, tiene que llamar la atención. Lo sorprendente es que no llamara la atención las cosas que estaban ocurriendo en el país. México ha tenido durante muchos años una muy clara estrategia de posicionar en el ámbito internacional, incluso en el de los derechos humanos, a nuestro país como incluso un paladín de la protección de los derechos humanos, porque firmamos tratados, porque en Naciones Unidas el Estado mexicano cumple una función también de arrastrar ciertos temas. Entonces han logrado durante todos estos años con esa estrategia también mediática y también diplomática de colocar a México como un país defensor de los derechos humanos, incluso con estas graves crisis. Ya habían habido en distintos momentos de la historia crisis que el Estado había logrado atajar. Ejército Zapatista, Atenco, El Charco, Aguas Blancas. O sea, no es que no haya habido otros momentos de la historia en donde México no haya llamado la atención por la violación de los derechos humanos. Lo que pasa es que esta situación verdaderamente se sale de... Yo ahí tengo otra, bueno, que se puede complementar muy bien con lo que dice Rodrigo. Yo creo que, por ejemplo, los organismos internacionales estaban dando un poco de tiempo al gobierno de Peña Nieto. Es decir, todos sabían lo que había ocurrido en el periodo de Calderón. Y lo justificaron. Y bueno, algunos organismos claramente se pronunciaron, etcétera, pero estaban, yo creo que, dando tiempo al gobierno de Peña Nieto de que hiciera algo y que se notara un cambio. ¿Por qué? Porque claramente muchos organismos han guardado silencio, teniendo toda la información, es decir, porque las ONGs internacionales han estado ventilando el caso de desaparecidos, el caso de ejecuciones extrajudiciales, antes de Tlatlaya, ¿sí? Entonces, creo que estaban esperando así como, a ver, este gobierno vamos a darle tiempo de que reaccione, vamos a darle tiempo de que haga algo, y yo creo que las evidencias muestran que no ha hecho nada, ¿sí? O que lo que ha hecho es totalmente insuficiente. Pues este episodio le pone un alto a la impasse. A la tolerancia que ha habido internacional a un gobierno que prometió cosas y que no está haciendo nada. ¿Algo añadir claro, sobre esto? Incluso para justamente sostener que no se trata de algo nuevo, basta ver el informe final del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales del año pasado, donde en el informe se refleja claramente que hay noticias respecto a la penetración del crimen organizado a estructuras de gobierno, donde se cuestiona el paradigma militar respecto a las políticas en materia de seguridad y se recomienda a México abandonar ese paradigma militar para incorporar un paradigma basado en la seguridad ciudadana y desde luego en una lógica de respeto a los derechos humanos. A ver, déjenme mover la discusión en otra dirección. Ya ustedes advertían que parte de la empatía, Mariana, dijiste tú, que genera esta movilización, tiene que ver con que hay estudiantes y tiene que ver con un Estado que es imperdonable que se meta con sus jóvenes. Pero déjenme sumar otra variable. El Estado mexicano es muy, déjenme utilizar la palabra, canijo, cuando se trata de los pobres. A ver, ahí no hay ley, sino algo distinto. Y no hay gracia ninguna. Y tampoco hay justicia. O sea, claramente, cuando la policía mexicana, cuando el ejército mexicano, cuando los tribunales, cuando el Ministerio Público se enfrenta al más pobre, es despiadado. Cosa que es distinto, por cierto, cuando se enfrenta a quienes tienen medios para contratar pues, abogados que les resuelven con amparos casi todo. Ayotzinapa, Tlatlaya, también refleja este Estado contra los pobres, o estoy exagerando el argumento. A ver, estoy pensando ahorita que te estaba escuchando qué es lo que me han estado diciendo los estudiantes, los normalistas, los maestros en Guerrero, donde estuve haciendo un trabajo de campo este mes. Y algo que señalan, creo que en primer lugar, algo que enfatizaron mucho, es que esto es la segunda guerra sucia que ellos están viviendo, ¿no?
Entonces ellos están colocando que ha habido una criminalización histórica que data, bueno, podemos en el tiempo más reciente, 40 años, hacia una pobreza que se concentra en los pueblos indígenas en Guerrero, ¿no? Y que a eso se articula con una criminalización de la protesta, ¿no? Los estudiantes son, los de Ayotzinapa son indígenas, campesinos, de las comunidades, algunas que tienen niveles de pobreza comparables con África, y al mismo tiempo son el símbolo de la protesta social en Guerrero, ¿no? No es por nada que de ahí sale Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Entonces, algo que ellos señalaron es que esto es una continuación de una guerra sucia con un elemento novedoso que es el narco, que los sicarios son el narco que es el Estado y ahora con el factor que lucran sobre nuestras vidas. Entonces nos despojan de nuestras vidas, nos despojan de nuestros cuerpos, de nuestro territorio y lucran con ello. Entonces estaban señalando eso de una manera muy clara. Decían, ahora ser estudiante es más peligroso que ser criminal en México. Decían cosas como, el gobierno quiere que estudiemos para hacer la mano barata de ellos. Decían cosas como, ¿por qué es que a los pobres indígenas campesinos, que son los que están tratando de estudiar para salir adelante, para sacar a sus pueblos de la pobreza y de la miseria, son los que desaparecen, los que atacan y los que matan? Todas las encuestas en cárceles demuestran que sobre todo son jóvenes pobres los que acaban en el sistema penal mexicano. Ya lo sabíamos, pero este hecho lanzó un reflector mucho más potente de lo que podríamos haber sabido. Yo hay una cosa que quiero colocar que vincula violencia con pobreza, y en primer lugar lo que querría decir es que la pobreza es otra forma de violencia. Y en este país pasamos de 52.8 millones de pobres en el 2010 a 53.3 en el 2012. El Estado mexicano no está logrando vencer esa forma de violencia que es mantener a las personas en una situación de incapacidad de satisfacer sus necesidades básicas. Eso por un lado. Por otro lado, hay muchos sectores y actores, barrios populares, campesinos, pueblos indígenas que están intentando salir de esa condición de pobreza extrema en la cual se les ha mantenido durante décadas, si no durante siglos. Y la violencia, digamos, en este país es se dirige de forma constante contra estos grupos que están intentando salir de esa situación de pobreza extrema. Digamos, la violencia es una norma en el país y es el modo de decirle a esas personas que están en situación de pobreza que ese es el lugar que les corresponde. Y por lo tanto hay una extensión generalizada de miedo y de amenaza. En México no solo hay desapariciones forzadas y no solo hay ejecuciones extrajudiciales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó un incremento en 2007 de 425% casos de tortura extendido en el país. Es decir, no solo es esas situaciones graves, sino son formas de violencia dosificada permanentemente sobre ciertos sectores de la población que están intentando salir de esas condiciones de pobreza. Violencia selectiva del Estado sobre esas poblaciones. Absolutamente. Sí, lo que es que lo que dice Rodrigo, yo creo que ahí tiene razón. Es decir, hay un modelo económico que es un modelo que ha generado riqueza, pero ha fracasado totalmente para redistribuir la riqueza. Y esa pobreza que se ha generado, que se ha mantenido, que se ha exacerbado, ¿sí? Condiciones de trabajo precarias, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso necesita un control político y un control policíaco. ¿Sí? Tú no puedes mantener tanta concentración de la riqueza sin no. un brazo del Estado rudo. Claro que no, implacable. Y por eso lo que tú decías sobre las cárceles es algo que se ha replicado, por ejemplo, desde Estados Unidos hasta todos los países que han adoptado un modelo económico como el que tenemos desde hace 30 años, neoliberal. ¿Sí? Es decir, las cárceles están aumentando su población en términos geométricos. ¿Sí? Las cárceles se vuelven un negocio porque es parte del mismo modelo. Lo que él dice es una violencia sistemática, es una violencia porque tú no puedes controlar tanta pobreza si no es a través de un control policíaco. Ahora, ese control es inestable, claramente, porque en algún momento, aún teniendo instituciones no permeadas por crimen y cosas así, eso es inestable, ¿sí? Como Estados Unidos, por ejemplo.
Si a esto le aumentas el ingrediente de que tus instituciones son débiles, las han permeado los mismos criminales, etcétera, etcétera, entonces se exacerba esa violencia contra los más pobres, porque tienes que dar también un mensaje de que hay orden, de que hay aplicación de la ley, y ese mensaje se ceba, digamos, con la pobreza. Hay un texto que se publicó el año pasado en Argentina, de dos investigadores, Aullero y Berti, que hablan de la violencia en los márgenes. Y lo explico muy rápido, esto es un poco como el castillo feudal. Entonces, en el centro del castillo hay que tener mucho cuidado, los policías son amigos de los grandes capitales, hay complicidad, en fin. Pero apenas se llega a los márgenes del castillo, ahí el Estado es implacable. Y entonces hay una violencia selectiva que ha venido exacerbando y hasta legitimando de parte de la población actuaciones fuera de la legalidad. Una cosa que en efecto no es exclusiva de México, pero en México ha sido palmario, ha sido evidente esta violencia selectiva en los márgenes, Mariana. Quiero agregar algo a todo ello que creo que también se exacerba con las políticas de desarrollo. Creo que una cosa son las políticas económicas, pero si analizamos en qué está basado programas como Oportunidades, ahora Prospera, o como las políticas de prevención social del delito, están basados en las deficiencias del individuo, ¿no? Están basados en que hay falta de valores familiares o que hay falta de un hábito cultural correcto, de las madres que lo traspasan a sus hijos. O sea, está basado en una noción de deficiencia del pobre. Y cuando el pobre, sobre todo cuando es indígena, no logra salir de las condiciones de pobreza, es culpa de sí mismo. Un poco si vemos la lógica de estas políticas sociales. Entonces eso yo creo que fortalece esta tendencia de criminalizar a la pobreza, porque los pobres son los culpables de su propia condición social y por lo tanto son desechos de la sociedad. Ahora, es muy complejo el fenómeno, y lamentablemente en un programa así es muy difícil como ver todas las aristas, pero déjame volver, digamos, a añadir mayor dificultad a la discusión. Entiendo bien digamos, la dinámica económica, pero políticamente en este país dimos el paso para que estas diferencias entre mexicanos se dirimieran en los espacios de representación. Pero pues a estas alturas de la transición famosa, pues no hay representación indígena en el Congreso, ¿no? Estas poblaciones no están con la suficiente fuerza ni en los cabildos, ni en los congresos locales. Si hay un déficit de representación que hace que sea necesario marchar en las calles para defender las cosas, porque en los lugares donde uno podría debatir esto sin tener que marchar, y miren que marchar y bloquear una carretera es muy cansado, digamos, más fácil ir a debatir el Congreso, no sean viables. Déjenme irme a corte y si les pido esta otra dinámica, país que se presume democrático, pero que fue muy cuidadoso para mantener a su aristocracia a través de las urnas y que a lo mejor puede estar siendo también parte de la violencia a la que hacían referencia hace un momento. Voy a corte y regresamos en un momento. Bueno, estamos de vuelta en Espiral hablando de la crisis de derechos humanos y muy rápido el programa derivó, en efecto el contexto es mucho más complicado. Tratar de explicar un hecho aislado. En realidad sí hay un cóctel muy explosivo que nos está llevando a esta crisis del Estado, o como el presidente Peña Nieto la llamaba, yo no sé si esté en lo correcto, una fase de desinstitucionalización. Es un problema grave de desinstitucionalización. Y antes de irme a corte, les preguntaba, pues por esta paradoja de un país que dio el paso a la democracia, al juego de los partidos, a que el voto cuente, a la institucionalidad electoral, y que al mismo tiempo sigue siendo muy hábil como sistema para excluir en la representación política, económica, ya se hablaba hace un momento, y desde luego social. A ver, ¿la violencia puede también estar siendo síntoma de esta incapacidad de la democracia para procesar de otra forma sus dilemas? Sí, yo creo que unido a este déficit de legitimidad de los sistemas convencionales de participación política, entiéndase los partidos políticos, tenemos un déficit también muy importante en el acceso a mecanismos de justicia, que es un poco lo que comentaban hace un momento, respecto a la forma como el sistema procesa
investiga y determina la sanción de responsables de delitos, incluso en la definición misma de la política criminal del Estado, pero por otra parte también a acceder a mecanismos no convencionales de participación política, y me refiero en este sentido a el ejercicio de la protesta social. La protesta social creo que nos refleja dos déficits importantes. Pero te tengo ahí. Es que sí hay una polarización frente a ese tema. Hay quienes les incomoda mucho la protesta social. No les gusta que les bloqueen las calles, que les ensucien las avenidas. Y hay quienes dicen, es la única opción que tengo para que me hagan caso. A ver, ¿qué te está diciendo este nivel creciente de protesta social y sus expresiones distintas? Yo creo- Y déjame insistir, y fundamentalmente indígena. Claro. O sea, la protesta está muy ligada con la protesta indígena. Yo lo que creo es que la protesta social, el fenómeno de la protesta social, es de alguna manera el reflejo de la ausencia de otro tipo de canales institucionales o extrainstitucionales que permitan canalizar demandas ciudadanas. Entonces, la existencia de elementos o del incremento a las formas de protesta social, incluso a la variación en las formas de expresión de esta protesta social, es sintomático del déficit que tiene el Estado para procesar demandas de manera integral y canalizarlas de manera institucional. Pero por otra parte, el gran problema, que lo vemos en el caso Ayotzinapa, es que frente al ejercicio de la protesta social, la respuesta del Estado es violenta. Y esto nos refleja un segundo déficit. Y ese segundo déficit tiene que ver con si el Estado tiene controles democráticos que le permitan salidas distintas frente al ejercicio legítimo de la protesta social. Me queda muy claro que hay sectores de la sociedad a los que incomodan las personas en las calles. Incluso hay quienes dicen que se vayan a protestar a un lugar aislado cuando el sentido de la protesta social es la visibilización de demandas. Y me parece que esta incomodidad social en buena medida es el resultado del no comprender que el ejercicio de la protesta es un mecanismo cuando no existen mecanismos. Mariana. Mira, en Guerrero, en estas semanas que he estado en las carreteras, me ha llamado muchísimo la atención que las calles están tapizadas de Ayotzinapa, ¿no? Ves señalamientos por todos lados, Ayotzi vive, los del transporte público en el video de atrás de la camioneta nos faltan 43, en los restaurantes, comedores, tiendas de abarrotes, ponen cosas como pueden ser nuestros hijos, no hay que tener miedo. O sea, hay una expresión social masiva que se ve visualmente en las calles, y no solamente en el DF. Creo que hay que tener cuidado, que creo que mucho de este debate se da en los centros urbanos, pero no tanto en lo rural. Creo que hay que tomar en cuenta que en Guerrero, de los 80 y algo municipios, 23 ahora están tomados los ayuntamientos. Hay plantones desde hace más de 2 semanas. Y ahí se está gestando una ruta paralela. Por un lado está, por supuesto, la exigencia de la aparición de los 43 desaparecidos, castigo, cárcel a los responsables, pero también la necesidad de que en esta crisis nos está invitando y nos está exigiendo un momento creativo. Si tenemos una crisis con los partidos políticos, entonces, ¿cuáles son las opciones? ¿Cómo limpiamos el sistema partidario? O incluso hay debates por ahí de que quizás hay que pensar en otros que no sean el sistema partidario. Pero es un momento de mucha creatividad, de discusión política en pequeños espacios y en espacios masivos, de ver qué hacemos, porque no hay vuelta atrás. ¿Puede ser una novedad? ¿Un sistema partidario que le quedó chico a las necesidades democráticas del país? Sí, desde mi punto de vista, la transición se centró, quiero decir, la salida del sistema autoritario mexicano que durante 70 años gobernó este país, solo se pensó a partir de una lógica de pluralidad y competencia entre partidos. Se pensó que si lográbamos transitar de un sistema de partido hegemónico a un sistema de competencia entre partidos, todo lo demás iba a venir como en cascada y fácilmente. Se produce esa modificación. Hoy tenemos instituciones que garantizan el derecho al voto, pero no tenemos las instituciones que garantizan todos los demás derechos. A ver, el derecho a voto sí, pero el derecho a ser votado no, Rodrigo. Bueno, Es que claro, muchos de estas poblaciones no tienen derecho a ser votadas. sí, claro, efectivamente. Bueno, además, pero a mí me preocupa la cantidad de derechos económicos, sociales, culturales, políticos que no están siendo protegidos. Es decir,
la pobreza es equivalente a la violación de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Y no hay instituciones a través de las cuales se puedan procesar esas violaciones. Un poco lo que estaba señalando Ricardo. Esas personas en situación de pobreza, ¿cómo pueden elevar sus demandas para intentar modificar sus condiciones de vida? Eso por un lado. Y por otro lado, las instituciones de justicia, empezando, por ejemplo, por la Suprema Corte de Justicia, siguen ancladas en un viejo, en el viejo paradigma, digamos, de las garantías individuales, protegiendo solo ciertos derechos y desprotegiendo todos los demás derechos. Por lo tanto, no hay cauces institucionales para poder procesar estas reivindicaciones. Y una Suprema Corte de Justicia que sigue, por ejemplo, protegiendo, siendo muy activa, muy garantista de los derechos de las empresas a través de la protección fiscal del no pago de impuestos, y no tenemos en la Suprema Corte de Justicia ni una sola sentencia vinculada a vivienda, a salud, alimentación, etc. Entonces, hay toda una estructura institucional que no sufrió una transición. Solo transitamos en lo electoral, pero dejamos intactos los mecanismos autoritarios en lo local y también en las instancias, en otras instancias que deberían de estar cumpliendo una función institucional distinta. No hay justicia social, Juan, sin justicias secas, es decir, sin el aparato de justicia. Si ese aparato de justicia no funciona, la justicia social es una quimera. Nuestro sistema ¿Qué pasó con el sistema judicial? No, bueno, nuestro sistema de justicia es de los peores, yo creo que hay en México. Y quiero dimensionar lo que estoy afirmando. Es decir, ha habido un avance importante a nivel federal, y no digo que es una maravilla, pero hay un avance importante. Pero nuestro sistema de justicia para la gente está en los poderes judiciales locales, que están en un atraso absoluto, que son autoritarios, que no tienen ningún tipo de rigor de aplicación de la ley, de respeto a los derechos humanos. Si en el mismo Poder Judicial Federal no se respetan los derechos humanos, menos a niveles locales. Es decir, esta crisis de la que comenzamos hablando, de los derechos humanos, etcétera, es una crisis donde todas las instituciones han contribuido, ¿sí? Donde nuestro sistema de representación política nos ha dejado muchas cosas a deber, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ensartamos en discusiones sobre la limpieza electoral, que eran importantes, pero que después de eso no se profundizó la idea de democracia. No se profundizó la idea de los derechos humanos, del valor que tienen los derechos humanos en un sistema constitucional, donde deben regir en todos los niveles, no solo en las grandes declaraciones, no solo en algunas sentencias importantes que ha habido, etcétera, sino en todos los niveles. No ha habido una transición para proteger los derechos humanos, todo lo contrario. Yo creo que ahorita, por ejemplo, incluso la crisis que ahora se discute sobre la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos es un síntoma de cómo se abandonó y cómo se quiso abandonar. Es decir, porque hay una intencionalidad de los propios partidos de poner en esos organismos a gente que los va a opacar, a gente que los va a hacer, a pesar que les den dinero, los va a hacer dóciles, los va a hacer manejables. Entonces, nunca se pensó en que nuestra democratización tenía que ser no solo en lo electoral, sino una democratización social, una democratización profunda de la sociedad que implica ser sensible a los problemas de la gente, ¿sí? Y llegar al fondo de los problemas de la gente. Ahora, en este contexto, sí les lanzo una de las preguntas que más complicación provoca en mi cabeza. José Luis Abarca, ustedes saben muy bien ya quién es un líder político que fue muy peleado en la elección anterior porque lo quería el PRD de candidato a gobernar Iguala, pero también lo quería el PRI. El PRI también lo destapó y lo que quería como candidato propio. Y probablemente si el PRD no lo había lanzado, hacía candidato el PRI. Pero esos que lo propusieron sabían ya, el resto del país no, pero ahí en Iguala sí sabían, pues que su esposa era hermana del Borrado y que por lo tanto estaba ligado a los Guerreros Unidos y al cártel que derivó después de la... Que tenía dinero. Y que tenía dinero. A ver, es que pareciera que el tema electoral se resolvió, pero no, el tema electoral es un problema añadido. Se disputan como candidato a un ampón de este tamaño. ¿Alguien me ayuda a entender
¿Qué pasa en los partidos? O sea, tan rápido echamos a perder el sistema al que tantas horas y tanto dinero le dedicamos. Bueno, yo diría ahí una cuestión, y es que la propia lógica de los partidos lleva a ello, porque lo que interesa en la lógica de la competencia electoral es quién tiene votos y quién me arrastra a la gente. Sin importar quién es. Pues yo creo que sin importar quién es, porque seguramente Abarca no es la única persona que tiene estas características y que está gobernando un municipio en el país. Habría que empezar a ver, y para esto también debería de servir esta experiencia, empezar a hacer una lista de quiénes son hoy los funcionarios públicos, presidentes municipales y de ahí hacia arriba, porque seguramente que este problema no está solo en el municipio. Este problema estará también en las cámaras locales y estará incluso probablemente en la Cámara Federal. Quiero decir, el proceso de el reto que tenemos enfrente y que se desprende de esta tragedia que conmociona a todo México, tiene que ver con esa necesaria transformación estructural y que atraviesa por una modificación radical de las instituciones. Cuando pensamos en Mano Pulita en Italia, el 60%... operación de limpieza, de corrupción y de vínculos con la mafia. El 60% de los parlamentarios fueron a la cárcel. ¿Cuándo va a ocurrir eso en este país? En Colombia, ¿qué número de parlamentarios tuvieron que ser procesados penalmente para poder pensar salir de una situación de crisis, de violación masiva de derechos humanos? A ver, los desafío ahí. Es probable que Abarca, que sea un error colocar ahí el problema. Es decir, es probable que en realidad este no es un cáncer aislado como el que uno quisiera cuando le da cáncer, ¿no? Que uno puede extirpar y se acaba el problema. Que está ramificado y que puede tocar niveles mucho más complicados. Ahora, la pregunta es si el Estado está dispuesto a hacer una operación como el de las manos limpias en Italia, si el Estado mexicano, después de este punto de no retorno al que han hecho referencia, está listo para enfrentar el cáncer en toda su dimensión. El Estado no lo va a hacer, eso es claro. A mí me queda clarísimo que eso no viene. El Estado-gobierno. Claro, el Estado-gobierno no lo va a hacer. Es decir, y yo creo que por eso Ayotzinapa igual es ahora la coyuntura que tenemos los ciudadanos para presionar por un cambio. ¿Por qué? Porque de ellos no va a venir. No ha venido en décadas. ¿Por qué va a venir ahora? Ellos lo que van a tratar es de cubrir, de que esto se pase lo más pronto posible, de que se olvide en la medida que se pueda olvidar. Es la sociedad la que ahora tiene la oportunidad de presionar para que algo cambie y que algo cambie significativamente. Podemos perder, como se han perdido muchas otras oportunidades, ¿sí? Y que se nos pase una nueva oportunidad y no se haga nada, ¿sí? Pero yo creo que ahorita lo que Mariana decía es estar en un momento creativo, pero un momento no solo creativo, sino un momento de movilización ciudadana que nos debe llevar a exigirles al Estado, al gobierno, cambios importantes, cambios sustanciales, no solo, digamos, decorativos, sino cambios sustanciales. A ver, le hablo a la antropóloga. La antropóloga. Plantean ustedes algo que es clave y que es un reclamo a la sociedad, no al Estado, no al presidente, no a las autoridades. La falta de empatía de buena parte de la sociedad mexicana con esa otra parte afectada como víctima. Se dio desde 2006. Hay falta de empatía, hay falta de conexión, hay falta de sensación de pertenencia a una misma comunidad. Ahí está. Y ustedes decían, Ayotzinapa lo que hace es generar empatía. Tomo la pregunta de Juan. A ver, por unos días, en un ciclo de opinión donde todos somos muy amigos, pues como pasó un poco con el movimiento zapatista, y sí hay un país preocupado por lo que ocurre en Guerrero, o esto podría ser un momento de reconciliación, de esa empatía que en efecto es la que luego produce cambios fundamentales en las instituciones. Y yo sé que es muy complicada la pregunta, pero has estado en Guerrero. Si hay posibilidad de reconciliar, de volver a tejer entre mexicanos después de este episodio. Uy, qué pregunta. Que hay posibilidad, sí lo hay. La pregunta yo creo que es, ¿vamos a asumir esa responsabilidad en colectivo? ¿Y qué es lo que le corresponde a cada quien desde sus instituciones, desde sus espacios de trabajo, desde los espacios donde se está debatiendo esto, ¿no? Yo creo que urge
Creo que también hay que entender que esto sucede en un momento coyuntural con unas elecciones municipales y estatales en 7 meses, ¿no? 8 meses, que no es menor. Lo que sucede en Cherán, en Michoacán, en el 2011, cuando por estas fechas deciden correr a los que estaban destruyendo sus bosques, corren al presidente municipal, a todo el ayuntamiento, corren a los partidos políticos y después preparan un terreno para en las elecciones decir no vamos a tener elecciones con partidos políticos, vamos a instalar nuestro propio consejo. En ese tipo de coyuntura nos encontramos, ¿no? O sea, el caso de Cherán fue una respuesta muy específica local que tenía que ver con una serie de condiciones, pero yo creo que es ese tipo de creatividad que nos está exigiendo el momento, que se pueden ver de diferentes maneras. Podemos decidir que frente a la propuesta de Peña Nieto de este pacto por la seguridad, que desde las organizaciones, desde del trabajo de derechos humanos, desde los movimientos sociales, vamos a elaborar otro pacto, pero desde nosotros, ¿no? Como un contrapunto. Yo creo que esos son el tipo de cosas que tenemos que ir pensando y elaborando. Sí, me parece que existe un grave déficit de confianza en las instituciones. Y creo que una de las grandes preguntas es cómo vamos a restaurar esa confianza en las propias instituciones que en muchos casos han demostrado ser el origen de la perpetración de las violaciones graves a los derechos humanos. Y a mí me parece que uno de los rasgos más importantes, y creo que lo comentaban hace un momento, es en dónde establecer los mecanismos del blindaje institucional que eviten, por ejemplo, la infiltración del crimen organizado en actividades de gobierno, por ejemplo. Yo lo que creo es que también tenemos que reconocer que, por ejemplo, no hay mejor blindaje institucional que promover estrategias de consolidación, de fortalecimiento social, pero también institucional y sobre todo en los niveles más bajos. No podemos olvidar que el nivel municipal históricamente ha sido el nivel más débil, con menos sistemas de transparencia, con menos sistemas de contrapesos, es decir, con una debilidad profunda que se suma a la cercanía que tiene con la sociedad. Entonces, ¿cómo recuperar los procesos de confianza en las instituciones? Me parece que va fortaleciendo y empoderando a la sociedad, por una parte, mecanismos adecuados de participación ciudadana, pero por otra también fortaleciendo el escenario de contacto de la sociedad con las instituciones públicas, no solamente partidos políticos. Se nos fue el tiempo, les agradezco muchísimo. Rodrigo Juan, muchas gracias. Ricardo, Mariana, no cabe duda que esta es una discusión que quizá apenas comienza a darse, por lo menos en estos términos, donde lo que hacemos es conectar discusiones que estaban dispersas alrededor de una misma intención social. Yo me permito simplemente cerrar con una última idea. Esto desde luego es culpa de las instituciones y las autoridades, pero si en México esto ha sido posible, porque buena parte de quienes formamos parte de la comunidad no estábamos realmente interesados en lo que le pasaba al otro. Quizá Ayotzinapa nos ha permitido conectar con ese otro que vive en Guerrero, que vive en Chiapas, que vive en Oaxaca en condiciones miserables. 21 pesos al día de ingreso, yo no sé quién puede vivir con eso. Estamos hablando de la mitad de la población, más o menos, con ese ingreso. Lo demás son las consecuencias. Mientras el Estado no pueda enfrentar esta circunstancia y no tenga la presión social para hacerlo, es difícil imaginar que un evento como el de Ayotzinapa o como el Tlahtaya o tantos otros no vuelvan a presentarse. En fin, sigamos discutiendo, nos vemos próxima semana. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. En esta su casa, Canal 11.